Muy buenas tardes, facilitadora Ileana. Mi nombre es María del Carmen Tamayo Cervantes. El día de hoy hablaremos de derechos humanos y la diversidad cultural. Mi proyecto de investigación va dirigido a la discriminación religiosa. La diversidad de cultura presente en los derechos humanos que conlleva a conocerlos. Comúnmente, cuando oímos hablar de los derechos humanos, pensamos que esto solo se refiere cuando alguna persona es violentada por alguna autoridad al ser detenido. Y los derechos humanos brindan protección de no ser lastimados, ni mucho menos a ser tratados indiferentemente por su forma física, social o mental. En esta investigación estaremos viendo sus alcances, propósitos, metas, objetivos, etc., por lo cual forman parte de los derechos humanos, que cada persona tiene como individuo pensante y por la cultura que le toca representar en la sociedad a la que pertenece. De la misma manera, buscamos ampliar el conocimiento en esta parte de muchos que desconocemos en su totalidad, ya que la información que comúnmente los medios de comunicación transmiten no es completa y dejan mucha de la información oculta, para que no se conozca la realidad en que muchas de las personas sufren por esta circunstancia. La diversidad religiosa para muchos es una oferta que permite alcances a un cambio de vida a través de nuevas enseñanzas y costumbres a las que se está acostumbrado. A continuación, presentaré algunas imágenes. Esta investigación trata de los derechos a la libertad religiosa. Deben cumplirse y hacerse cumplir, principalmente en este tema que busca sensibilizar a la sociedad que su derecho termina cuando inicia el del otro individuo, y toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Los derechos humanos en la diversidad religiosa radican en que establece derechos imprescindibles para el normal desenvolvimiento de estas prácticas, y en ese sentido se debe velar por el respeto de cada una de ellas. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos esenciales para todos los seres humanos, sin distinción alguna, de raza, de sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Cabe añadir que la discriminación religiosa es un problema disciplinar que requiere ser puesto en cuestión y reconfigurarse. ¿Por qué se vive esta situación en nuestro país? ¿Qué ha derivado para que surja el cuestionamiento e incluso la persecución religiosa en nuestra sociedad? ¿De dónde se deriva esto? Tiene un pasado muy oscuro, ya que en nuestro país se realizó un acto que no permitía la libertad de creencias, mucho menos otra religión. Eso fue la Santa Inquisición en México, la cual se desarrolló a finales del año de 1539, derivado de imponer una forma de control donde las personas eran obligadas a aceptar los dogmas de su fe. La situación que se presenta en el México actual es derivado de la ignorancia a las libertades de las personas que nuestro país tiene derecho, y son los mismos intereses que buscan llevarnos a un retroceso, llevándonos así a la discriminación religiosa. Los objetivos son evitar la discriminación religiosa, generar el respeto a los grupos religiosos minoritarios, que la sociedad tenga la información adecuada en el tema religioso, evitar caer en el mismo estado impositivo de los grupos mayoritarios. A continuación, les presentaré una breve entrevista que le hice a una persona que está pasando por este acto de discriminación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre es? Ismael Solórzano. Disculpe, ¿existe la discriminación religiosa en México? ¿Usted qué piensa? Mire, señorita, le voy a hablar abiertamente de este tema. Yo estoy pasando precisamente por esta situación. Yo pertenezco a la Iglesia La Luz del Mundo y actualmente, ¿verdad?, estamos siendo atacados por nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Aún a nuestro líder religioso, ¿verdad?, lo tienen detenido sin tener pruebas sustentadas para mantenerlo ahí donde lo tienen. Y yo creo, ¿verdad?, que todo esto se deriva a la discriminación religiosa que hay en México y en el mundo. ¿Usted qué cree, que sigue la discriminación religiosa en el México? Claro, la estamos viviendo actualmente, no solo yo.
sino miles de hermanos que pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? No solamente en México, sino aún en todo el mundo por esta situación, ya que, ¿verdad?, sin conocer nuestro credo, nuestra forma de ser, nos juzgan, no nos conocen, pero sin embargo, ¿verdad?, nos marginan y nos señalan, sabiendo que aún nosotros, ¿verdad?, lo único que hemos hecho es aportar un bien para la sociedad. Incluso pudiéramos agregar un poco, así es, yo tengo vecinos que he visto su forma de actuar, de dirigirse, y no es una forma mala. Entonces muchas veces invalidan mucho el derecho de las personas, y hablando de su líder, porque es bueno, ¿verdad?, siempre respetar. Es un hombre bueno que les ha enseñado a hacer cosas buenas, a dirigirse. Y he escuchado una frase de vecinos que tengo, que dicen que aquel que es buen cristiano es un buen ciudadano. Y es muy cierto. Otra pregunta. ¿Qué daño trae a las personas que viven la discriminación religiosa en México? Mire, señorita, nosotros ahorita, como les digo, lo hemos vivido muy de cerca. Uno de esos fue mi hijo, ¿verdad?, que en la escuela lo exhibieron en su salón la maestra, ¿verdad?, incluso en los proyectos que no son de acuerdo a la enseñanza laica, sino que son tradiciones pues, de la Iglesia Católica, ¿verdad?, han querido imponerle que lo haga. Pues nosotros ya incluso interpusimos la queja en derechos humanos precisamente por esta situación, pero realmente no se dan cuenta el daño psicológico que le hacen a los pequeños, sobre todo, y no nada más a los de nosotros, de otras congregaciones en general, ¿verdad?, que también se han visto de esta manera marginados, afectados, y la verdad es un shock el que producen en los pequeños. Sí, así es. Y siempre es bueno empaparse más de los derechos, porque me he dado cuenta y he seguido un poco sobre su religión de ustedes, y aún el derecho que tiene su líder lo han estropeado totalmente, y no dan la oportunidad, sino que se ensañan con gente buena, gente que no hace nada malo, ¿verdad? Pues le agradezco mucho, muy amable por aceptar esta entrevista. Hasta pronto. Al contrario, ¿verdad?, por permitirnos, ¿verdad?, pues compartir un poquito de lo que nosotros somos, y si pudiera hacerse, señorita, ¿verdad?, que lo compartiera y nos den el derecho de réplica, y los invitamos a que conozcan la Iglesia a la Luz del Mundo. Muchas gracias. Hasta pronto. Como escucharon hace un momento en la entrevista de la persona del señor Ismael, también mencionamos, según el especialista en la materia Roberto Blancarte Pimentel, la discriminación se deriva por grupos mayoritarios que buscan recuperar los beneficios que con anterioridad tenían, imponiendo nuevamente su dogma impositivo de la religión única en el país. Así, de esta manera, tener el poder absoluto en el marco religioso, no importándole los derechos o libertades de los grupos minoritarios en este ámbito religioso. Por otra parte, la UNESCO busca sean respetadas todas las creencias religiosas para garantizar la paz en la sociedad mundial. Al reformar el artículo sobre libertad religiosa, significa regresar al pasado en el territorio mexicano. Por el momento, no está en puerta ningún artículo de reforma, ya que no se necesita. Pero esto no quiere decir que no haya grupos mayoritarios buscando reformarlos nuevamente para un beneficio propio. Asimismo, daré una definición acotada del término discriminación, dado que su significado puede variar ampliamente según el uso de los distintos sujetos. Para evitar confusiones, haré uso de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, aprobada el 29 de abril del 2003. El artículo 4 de dicha ley establece lo siguiente: para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Cabe añadir
En la mayoría de los países latinoamericanos, en México, la hegemonía del catolicismo implicó una situación de discriminación religiosa prehispánicas y otras durante el periodo colonial. Si bien la mirada cambió y la actualidad se registran importantes avances en materia legislativa, México continúa siendo un país poco tolerante con los crecientes grupos religiosos minoritarios. En el artículo nos adentramos en esta problemática estudiando los principales grupos minoritarios religiosos y algunas situaciones en las que se produce la discriminación. Se trata de un problema sociocultural complejo, enraizado en antiguas prácticas sociales y religiosas vinculadas a la dinámica, inclusión, exclusión, cuya dinámica nos habla del problema de la desigualdad mezclado singularmente en cada situación de discriminación religiosa con distintos aspectos políticos, económicos y culturales. El análisis se sustenta en datos primarios producidos por medio de entrevistas abiertas y semiestructuradas a profesantes y líderes o pastores de los principales grupos minoritarios religiosos, así como a informantes clave del sector público, en información secundaria producida por otros investigadores y en estudios de caso por fuentes gubernamentales. En los procesos de discriminación analizados, observamos que las fuerzas sociales que la motorizan son fundamentalmente culturales, basadas en el convencimiento de que la identidad cultural de la nación mexicana debe de ser preservada de los grupos religiosos minoritarios. En México, la discriminación religiosa sigue siendo un grave problema de los derechos humanos, no solo en los estados de Chiapas y Oaxaca, sino en varias regiones del país, así como en no pocos espacios comerciales, entornos educativos y centros de trabajo donde se discriminan a las mujeres que usan prendas de vestir propias de su identidad religiosa, como se hace en Europa a las musulmanas que portan el velo que establece su religión. A pesar de ello, con frecuencia se soslaya esta discriminación y se le resta urgencia a su atención, sin importar la gravedad que reviste. Tal vez por ello, Matt Kean llamó a la discriminación por motivos religiosos la discriminación olvidada, sin importar que haya sido la causante de innumerables atropellos y conflictos en la historia de la humanidad. La ONU, que ha realizado importantes esfuerzos para erradicar este mal social, define a la discriminación religiosa como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nuestro querido México, en el que abundan los problemas por actos de discriminación religiosa, tienen un marco jurídico e institucional que puede y debe de ser mejorado. A continuación, algunos de los avances jurídicos de nuestro país en tal dirección. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que entró en vigor el 16 de julio de 1992, dispuso en su artículo 2, inciso C, el Estado mexicano garantizará a favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas. Otro paso importante de los últimos tiempos es el derecho a la no discriminación religiosa, elevado a rango constitucional el 14 de agosto del 2001, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2 párrafos, donde el último de ellos dispone: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Un avance más en la materia es lo ocurrido el 11 de junio del 2003, fecha en que el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, cuyo artículo 1 marca como objeto de este ordenamiento prevenir y eliminar todas las personas
de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona. A su vez, el artículo 9, fracción 16, establece como conducta discriminatoria, entre otras, limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o región, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público. Desde luego que la sola promulgación de la ley no soluciona el añejo problema de la discriminación religiosa. Se requiere, además, que las autoridades de gobierno la apliquen y promuevan una cultura de respeto que no de tolerancia a la pluralidad religiosa. Queda claro que la discriminación religiosa en México no se ha podido solucionar en nuestro país, por lo cual hacemos un exhorto a las autoridades a garantizar plenamente el respeto a la diversidad religiosa. ¿Qué experiencia tuve sobre esta investigación? Fue que adquirí más conocimiento sobre los derechos humanos y libertades que tenemos cada uno como ciudadanos y personas libres en nuestro país. También tuve la oportunidad de conocer el punto de vista del lado político hacia esta problemática en la diversidad cultural que existe en nuestro país. Respetar para ser respetado. Y me encontré que falta más difusión sobre los derechos de las personas, no importando su credo, su raza o estatus social, y esto será solo a través de la difusión, para que todos conozcan el derecho que se tiene como ciudadano. Muchas gracias y hasta luego.